Mis amados, los bendigo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Para algunos buenas tardes, para otros buenas noches. Qué bueno que puedan estar conectados aquí con nosotros en esta hora. Es un privilegio grande poder compartir este tiempo, bueno, con cada uno de ustedes y poder acompañarlos en un nuevo tiempo de entrenamiento, de palabra y de bendición. Así que coméntenos desde qué lugares nos están viendo, desde dónde nos escuchan. Qué bueno que es poder compartir este tiempo juntos. Hoy tenemos realmente un tema fuerte que vamos a compartir, vamos a hablar sobre pactos y sobre dispensaciones. Así que de verdad tome papel y lápiz, alístese para poder compartir este tiempo con cada uno de nosotros. Tenemos ahí algunas salas de alumnos que estamos esperando que se puedan conectar en esta hora. Así que, muy bien, ahí estamos confiando de que pronto los hermanos se van a estar conectando. Pastora Roxana Gaspar, qué bueno, Salta presente. Ayer tuvimos un tiempo fuerte con los hermanos de Salta y creemos que hoy el tiempo va a ser bueno. Gracias por estar conectados ahí con nosotros, los bendecimos. Pastor Juan Carlos Molina Tartagal en el norte de Salta, por favor, cuando estés conectado, hijo, avísanos. Ponga sus comentarios ahí y avísennos. Vamos a estar teniendo un tiempo, por lo menos hasta las 21. Vamos a estar compartiendo juntos ahora un tiempo con respecto a lo que es dispensaciones y pactos. Uno dice, ¿de qué vamos a hablar, apóstol, cuando hablamos de dispensaciones y de pactos? Les pregunto, coméntenme ahí en los comentarios si me están escuchando bien. Estamos haciendo algunos cambios ahí en los equipos para que funcione bien. A mí me sale que todo está conectado, que todo está bien acá. Así que díganos a ver, por favor, cómo nos están escuchando, por favor. Yo mientras les voy escribiendo algunas cosas ahí. Dispensaciones y pactos. ¿De qué vamos a hablar? Distribución. Mira, eso lo voy a poner ahí en los comentarios. Distribución de los diseños divinos a través de los tiempos. Distribución de los diseños divinos a través de los tiempos. Sobre eso vamos a estar hablando en minutos nada más. Estoy esperando yo ahí antes de comenzar. Yo necesito que esté conectado sobre todo los hermanos de Tartagal. A ellos está principalmente orientado este tiempo que vamos a compartir juntos, además de todos aquellos que nos quieran acompañar. Obviamente es una bendición que usted pueda estar conectado en esta hora, pero se escucha bien, dice la pastora Roxana. Qué bueno, yo tengo un problema con todos estos equipos nuevos así que estamos empezando a utilizar y por ahí meto mal la mano, toco algo. No es que el equipo no ande, es que yo soy el que mete la mano y por ahí no hago bien las cosas. César desde La Plata, te bendigo, César. Gracias por estar conectado. Va a estar un rato ahí con nosotros, va a estar un tiempo. César está en una de nuestras congregaciones, uno de nuestros hijos espirituales ahí en la ciudad de La Plata. Así que gracias por estar conectado en esta hora con nosotros. Estamos listos para comenzar este tiempo, ¿verdad? A ver si tengo a la gente de Tartagal por ahí. Eh, a ver si ya nos responden ellos. Y largamos en 2 minutos, amados. En 2 minutos largamos enseguida. Yo creo que Dios, eh, algo Dios grande va a hacer en esta hora. Muy bien, ya están conectados los hermanos de Tartagal también. Amados hermanos de Tartagal, los bendecimos en esta hora. Gracias por estar conectados con nosotros y compartir este tiempo juntos. Muy bien, vamos a comenzar nuestro trabajo, vamos a estar hasta las 21 en el día de hoy. Yo siempre les pido, cada vez que yo inicio una transmisión, saludamos a la gente de San Luis también.
Pastora Cecilia, San Luis presente, conectada en esta hora. Gracias, Ceci, por estar esta tarde conectada con nosotros también allí en la transmisión. Qué bueno que puedan estar con nosotros. Mirá qué lindo, tenemos gente de La Plata, tenemos gente de Tartagal, tenemos gente de Salta Capital, de San Luis, conectados en esta hora. La pastora Lorena también está conectado ahí. Yo suelo no mirar mucho el teléfono porque me distraigo, pero bueno, ya no lo miro más. Bendigo a los que están conectados en esta hora. Comparta la transmisión. Si usted puede, ponga compartir ahí y comparta la transmisión. Es una bendición poder compartir este tipo de transmisiones, este tipo de cosas. Siempre está bueno poder transmitirlo para los amigos y poder llevar una palabra de aliento y de fe. Hace un rato les dije, vamos a hablar sobre pactos y sobre dispensaciones. Ese va a ser nuestro tema, ese va a ser nuestro tema hoy. Y siempre le digo a los hermanos, tome papel y lápiz, si va a trabajar con nosotros, tome papel y lápiz, por favor, y no se pierda alguna de las cosas que vamos a soltar hacia adelante. Dispensaciones y pactos es una de las tantas materias que nosotros tenemos en el Centro de Formación Bíblica. Es una materia donde compartimos con los hermanos y con los alumnos y con todos aquellos que quieran con libertad compartir este material. Nosotros hablamos aquí acerca de los diseños divinos. Si uno va a hablar de pacto y uno va a hablar de dispensaciones, y empiece a tomar nota, por favor, vamos a hablar de diseños. Estas no son cosas que se nos ocurrieron a nosotros, estas son cosas que están marcadas en los tiempos de Dios, sobre la vida de cada uno. Entonces, qué bueno que uno pueda en este tiempo invertirlo para hablar acerca de los diseños divinos. Si uno va a hablar de todas estas cosas, estamos hablando de diseños. Y comience a tomar nota, por favor. Yo antes de comenzar, yo quiero hablarte de lo que es un pacto y lo que es una dispensación. Ponga por favor ahí, un pacto es una garantía. Un pacto es una garantía, es un contrato. Cuando uno habla de pacto, está hablando de contrato, está hablando de una garantía, donde ambas partes se comprometen en algo. Uno es el que otorga y el otro es el que toma. En un contrato alguien otorga y el otro toma. Cuando nosotros hablamos de pacto en la Escritura, Dios está entregándonos algo y el hombre lo está tomando. Entonces, qué bueno que uno pueda hablar de pacto porque ninguna cosa está en nuestro haber. Nosotros no podemos tomar, diseñar o establecer algo a menos que Dios lo permita primero o que Dios lo diseñe primero. Y ahí es donde vos te das cuenta que estas cosas funcionan de esa forma. Ahí es donde uno se da cuenta que estamos habilitados para recibir y para poner en cumplimiento aquellas obras que el cielo ya lo determinó por anticipado. Entonces un pacto, y tome nota de esta, y alguien ayúdeme con los comentarios, ahí póngalo para que los demás después lo puedan tener. Un pacto es un contrato, un pacto es una garantía, un pacto es un compromiso que toman dos personas para cumplimiento. Alguien es el que da y otro es el que toma. Y a partir de ahí uno comienza a trabajar. Eso es mi definición de pacto. Y por otro lado, las dispensaciones. Uno dice, ¿qué es una dispensación? Una dispensación es un espacio de tiempo determinado que tiene un principio y tiene un final. Eso es una dispensación. Nosotros tenemos distintas dispensaciones y somos parte de cada una de las dispensaciones. La primera ya se las voy a hablar enseguida y usted va a poder tomar nota de estas cosas. Las dispensaciones son espacios de tiempo que comenzaron en una oportunidad con Dios. Todos los pactos comienzan con Dios. Las dispensaciones comenzaron con Dios. Entonces uno
se mete en todo esto, hablar de todas estas cosas, y necesitamos ver con total claridad los movimientos de cada cuestión. Por eso en una materia como esta, pactos y dispensaciones, uno habla de la garantía del contrato, de lo que Dios establece para cumplimiento, y por otro lado habla de los tiempos en los cuales cada una de estas cosas se van a ir desarrollando. Entonces ahí es donde uno comienza. Tiene papel y lápiz para anotar, de verdad, no se distraiga, yo a las 9 termino, no se distraiga por ninguna cuestión, pero está muy bueno poder, uno habla del gobierno de Dios, uno habla de los diseños de Dios, uno habla de las promesas de Dios, uno habla de los planes de Dios, y todas estas cosas están en un marco determinado para que funcionen. Las cosas no funcionan como a uno le parece, las cosas funcionan como Dios lo determina. Y ahí es donde uno tiene que alinearse con aquellas cosas que Dios ha determinado. Por favor, alinee su vida a las cosas que Dios ha querido. Alinee su vida, alinee su familia, alinee su ministerio, alinee todas sus cosas para que operen de acuerdo a lo que Dios ha determinado. Y va a ver cómo ahí todas las cosas le serán viables, todas las cosas le serán rentables, todo andará como tiene que andar. Y uno dice, ¿dónde está la garantía de todo esto? La garantía de todo esto está en un solo lugar, en el contrato. Cuando hablamos de contrato, hablamos de pacto. Hay un pacto eterno que se establece sobre tu vida y también sobre la mía. Entonces, cuando hablamos de pacto, hablamos de garantía de contrato. Cuando hablamos de dispensación, hablamos de tiempo. Y ahí es donde uno empieza ya a trabajar de lleno en estas cuestiones que yo le quiero hablar. Recuerde algo, por favor. Antes de que Dios creara todas las cosas, antes de la fundación del mundo, la palabra de Dios nos revela a nosotros de que Dios ya estaba planificando todo el proceso completo de salvación. Dios tenía todas las cosas listas para ser soltadas sobre tu vida y sobre la mía. Ahí es donde uno ve que venimos a tener cumplimiento de cosas que ya estaban diseñadas. Si nosotros vamos a hablar de pactos y vamos a hablar de dispensaciones, estamos hablando de diseños divinos en los tiempos que ya estaban listos para ser soltados sobre tu vida. Ahí es donde uno le declara a los hermanos, que no se haga ningún problema, que lo que Dios ha determinado lo cumplirá contigo. Anote este pasaje, anote Números capítulo 23, verso 19, si mal no recuerdo. Número 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, y si Él lo ha determinado, lo hará contigo. Dios no es hombre para que mienta. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, todas las cosas estaban listas para venir a cumplimiento. Dios ya tenía planificado todo el proceso de salvación del hombre. Uno dice, Dios tuvo que salir a arreglar cosas cuando Adán pecó. No, cuando Adán pecó, Dios ya tenía la solución lista. Cuando usted tiene un problema, yo tengo un problema, tenemos una situación, Dios la solución ya la tiene lista, aún antes de que nosotros nos pase lo que nos pasa. Entonces, cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, en el capítulo 3, vos te das cuenta que me estoy metiendo en el tema, por favor no se me distraiga. Cuando vos ves que Adán y Eva peca, inmediatamente el primer acto de justificación que Dios pone en marcha es el derramamiento de sangre. El primer sacrificio de sangre usted lo encuentra en un lugar, el primer sacrificio de sangre vos lo tenés en el huerto del Edén. Dice que Dios tuvo que sacrificar a algún animal para tomarle las pieles. Ellos, Adán y Eva, después de pecar, estaban vestidos con delantales de hoja de higuera y que Dios los vistió. Esto es Génesis 3, verso 21. Anote ese texto. Génesis 3, verso 21. Lo vistió con túnica. Si Dios va a hacer algo contigo, te va a vestir con túnica, no con cualquier vestidura. Por eso uno le dice a los hermanos, no se distraiga, no se haga problema, a ver, no le dé lugar al enemigo. Dios tiene todo diseñado, todo está pensado. En el proceso nos pueden pasar un montón de cosas, pero Dios, aparte de ser parte del proceso, Él estuvo en el comienzo y también en el final de las cosas. Por eso tenemos un libro donde hablamos de
de pactos y hablamos de dispensaciones. Entonces Dios fue el primero que hizo un sacrificio de sangre. Cristo consumó todas las cosas en la cruz con derramamiento de sangre. Mire, todas las cosas en el antiguo pacto arrancan con derramamiento de sangre. En el nuevo pacto, un nuevo tiempo arranca con derramamiento de sangre. Entonces las cosas están todas listas para usted y para mí. Tranquilo en esta área. Solamente esperamos el tiempo del cumplimiento de las cosas. Entonces yo ya me quiero meter ya de lleno en esto. Y ayúdeme de verdad con los comentarios. Saludo a Edgardo B, que está de Villa Mercedes, ahí conectado. Edgardo, te bendigo. Pastora Cecilia Agüero lo está viendo. Ceci, te bendigo. Ella está en San Luis Capital. Gracias por estar esta tarde con todos nosotros. Bueno, muy bien. Tome nota de algunas cosas. Yo voy a hablarte de pacto. Recién te dije pacto, garantía, contrato. Anote esto, un compromiso entre dos partes, donde una da y la otra parte toma. Es un pacto. Ahora ponga dispensación. ¿Qué es una dispensación? Una dispensación es un periodo de tiempo. A los alumnos sobre todo y a los invitados que nos ven. ¿Qué es una dispensación? Una dispensación es un periodo de tiempo determinado durante el cual el hombre es puesto a prueba. Anótelo de esta manera, yo a veces se lo puedo poner ahí. Es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es puesto a prueba en referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Yo voy a ir de vuelta. ¿Qué es una dispensación? Es un periodo determinado de tiempo durante el cual el hombre es puesto a prueba. A ver, el hombre es puesto a prueba para ver el nivel de cumplimiento, de responsabilidad que tiene para con las cosas de Dios. Eso es una dispensación. Entonces nosotros comenzamos con el trabajo de las dispensaciones declarando esto. ¿Qué es una dispensación? Es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es puesto a prueba en referencia a determinada revelación que viene de parte de Dios con respecto a un determinado tiempo o espacio de tiempo. Es una dispensación. Entonces nosotros ahí comenzamos a encontrarnos con algunas cosas que tienen que ver con las dispensaciones. Por favor, tome nota de esto. Las dispensaciones, ponga algo así, dispensaciones. O espacios de tiempo. Yo se lo voy a poner en los comentarios. Espacios de tiempo determinados. Eso es una dispensación. Se caracterizan por tres cosas. Hay tres cosas que caracterizan a las dispensaciones, cualquiera que sea. Son 7, si mal no recuerdo. 7 dispensaciones, 8 pactos, vamos a ver, los vamos a ver enseguida. Pero cada dispensación se caracteriza por tres cosas, y ahí te las voy a poner. Una prueba, lo primero que se denota en una dispensación. Una prueba, un fracaso y por último, un juicio. A ver, voy de vuelta, rápido. Se caracteriza una dispensación por tres cosas. Una prueba, un fracaso y un juicio. Algo pasó en el medio. O sea, cuando se inicia una dispensación, Dios está soltando algo para con una persona, un determinado espacio de tiempo, donde en ese determinado espacio de tiempo se le demanda algo al hombre. Eso le llamo prueba, se le demanda algo al hombre. El hombre no puede cumplir con lo que se le demandó, que es lo que le pasó a Adán y Eva. No pueden cumplir con lo que se le demandó. Y por haber una prueba y por haber un fracaso lo que se le demandó, hay un juicio. Estas tres cosas vos las vas a ver repetitivamente en cada una de las dispensaciones que nosotros vamos a ver. ¿Está bien? Y luego de ver las dispensaciones vamos a los pactos. Los pactos son tremendos. El pacto no arranca en el hombre, el pacto arranca en Dios. Voy de vuelta, el pacto no arranca en el hombre, arranca en Dios. Y cuando un pacto arranca en Dios, Dios está poniendo algo a favor de los hijos, a favor de los suyos, para poder establecer lo que tiene que establecer. Entonces vamos rápido con las dispensaciones.
Mire, yo encuentro en la Escritura, hay 7 dispensaciones que vamos a ver rápidamente. Acompáñeme que vamos hasta las 9. Escucha, hay 7 dispensaciones. Los alumnos que tengo conectados en esta hora, esto usted lo tiene en su manual. Después se mete en el manual, los lee tranquilo, lo estudia tranquilo, sin ninguna clase de problema. Pero yo quiero que usted pueda ver las dispensaciones primero. La primera dispensación usted la encuentra en Génesis capítulo 1, verso 28. ¿Dónde uno encuentra la primera dispensación? Uno la encuentra en el libro de Génesis, capítulo 1. Tome nota de todas estas cosas. Tome nota que le van a ser útiles. La primera dispensación, el primer escenario de tiempo, por hacértelo más fácil, el primer escenario de tiempo, usted lo encuentra en un lugar, Génesis capítulo 1, verso 28. Y yo le voy a poner acá, primer dispensación. Después, préstele atención a los comentarios, yo les pongo ahí. Y le voy a dar algunos textos también para que puedan tener más información después al respecto. La primera dispensación que uno se encuentra es la dispensación, se le llama de esta manera la dispensación de la inocencia. ¿Por qué hablamos de la inocencia? El hombre, mis amados, a ver esto, el hombre fue creado en un estado de inocencia, donde no había maldad, donde no había pecado, donde no había situaciones que no tenía que haber. En ese estado el hombre fue creado. Estuvo sujeto a una sola prueba, el hombre, a una sola prueba el hombre estuvo sujeto. Dios le dijo al hombre, podrás comer de todo lo que hay en el huerto, animales, plantas, todo lo que hay en el huerto podés comer. Solamente no comerás del árbol del bien y del mal. ¿Dónde fue a meter la nariz? Al árbol del bien y del mal. Usted conoce la historia, vos te lo encontrás eso en Génesis capítulo 3 de Génesis. Y la serpiente le habló a Eva y Eva participó con la serpiente, escuchó, tomó el fruto, después le dio a Adán, Adán comió y usted conoce la historia. Entonces, a partir de ahí algo se quebró. El hombre estaba sujeto a una prueba. Yo te dije recién, toda dispensación tiene 3 escenarios. Una prueba, un fracaso y un juicio. Recuerde eso. De acá por la próxima hora y pico yo te voy a recordar esto. Una prueba, un fracaso y un juicio. La prueba era, podés comer de todas las cosas, mas no vas a comer del árbol del bien y del mal. ¿Dónde fue a meter el hocico? Al árbol del bien y del mal. Si usted sabe que va a cometer un pecado, si sabe que se va a equivocar, ¿para qué hace aquello que usted sabe que se va a equivocar? Y uno dice, queremos bendición, queremos que Dios nos alcance, queremos que Dios haga esto, queremos que Dios haga lo otro. A ver, Dios no puede hacer cosas sobre su vida contra su voluntad. No puede, Él determina algo, Él establece principios, Él establece una ordenanza y están establecidas para que uno las cumpla. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán? Le sueltan un mandato, yo le llamo prueba, le sueltan una demanda, un mandato. El hombre desobedeció y por resultado vino juicio sobre él. La primera de las dispensaciones, el primer espacio de tiempo, se llama la dispensación de la inocencia. Y a partir de ahí pasó lo que pasó y sucedió lo que sucedió. El hombre desobedeció, vino juicio, fue echado para afuera del Edén. Y a partir de ahí se inicia otra etapa. Y vamos a ir a la segunda dispensación. Yo voy rápido con esto. Segunda dispensación. La segunda dispensación que usted y yo vamos a ver se llama la dispensación de la conciencia. Los que están tomando nota, tomen nota de esto. La dispensación de la conciencia. Yo se lo voy a poner ahí. Segunda dispensación. La dispensación de la conciencia. Y anote este texto, Génesis capítulo 3, verso 23. Y Jehová Dios le dijo al hombre, aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y sabiendo el mal. E inmediatamente le dio otro texto, y lo sacó Jehová del huerto para que labrase la tierra donde fue tomado. Esta dispensación va a terminar
con algo que usted conoce o que lo habrá escuchado en algún momento, que se llama la dispensación del diluvio. Me imagino que usted se acordará del diluvio, habrá escuchado en alguna ocasión con respecto al diluvio, a Noé, el arca y todo eso. Bueno, muy bien. En la dispensación de la conciencia, esa dispensación fue realmente fuerte, mis amados, fue algo fuerte, fue algo extraordinario lo que sucedió en ese lugar, porque en la dispensación, en ese lugar, eh, a ver, el hombre tenía conciencia, cosa que antes no tenía. Usted y yo tenemos conciencia, míreme por un minuto y descanse quizá la mano. Nosotros tenemos conciencia. Todo arrancó en una dispensación que se llama de la inocencia, o en el determinado espacio de tiempo que se llama del tiempo de la inocencia. El hombre pierde la inocencia. Y a partir de ahí le das lugar a otro tiempo, que es el tiempo de la conciencia. En la conciencia el hombre sabía sobre el bien y sobre el mal. Entonces ya ahí la cuestión iba a tomar otra velocidad. Dios tenía que alterar algunas cosas, tenía que cambiar algunas cosas y tenía que aplicar algunas cuestiones también. Sobre todo para que se diera lugar a aquello que Él había determinado. Míreme, Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Dios nunca va a ir en contra de lo que Él mismo estableció. Dios nunca va a ir en contra de aquello que Él determinó para su iglesia, para usted y para mí. Pero está en nosotros traer a cumplimiento o no traer a cumplimiento. La Biblia declara, y ya te voy a hablar en un rato sobre eso cuando hablemos de los pactos, la Biblia declara que las bendiciones nos alcanzarán. ¿Cómo puede ser que haya tipos que estén orando para que Dios lo bendiga? Usted no tiene que orar para que Dios lo bendiga. Usted tiene que cumplir con Dios las cosas que tiene que cumplir y las bendiciones te alcanzan a vos. Así funciona el reino de Dios. ¿Por qué un tipo está bendecido y otro no? ¿Por qué este hizo lo que Dios le mandó y este no hizo lo que Dios le mandó? Entonces este está bendecido y este no. Y el que no sabe dice, yo voy a orar para que Dios me bendiga. No, usted no tiene que orar para que Dios le bendiga. Usted tiene que orar para hacer las cosas bien en su vida. Y cuando una persona hace las cosas bien en su vida, ay, diga amén a eso. Cuando uno hace las cosas bien en su vida, lo que le tiene que llegar, le llega. Entonces, el hombre nace en una dispensación, la primera, que es la de la inocencia. Peca, cae, salsa, lo sacan del huerto. Dios declara en el capítulo 3, ahora el hombre sabe sobre el bien y sobre el mal. Entonces ya no está en la etapa de la inocencia, está en la etapa de la conciencia. Y por lo tanto, si el hombre está en la etapa de la conciencia, usted y yo tenemos una dimensión mayor, porque ahora el hombre decide lo que está bien y lo que está mal. Me sigue lo que le declaro, ¿verdad? Vamos a la tercera de las dispensaciones. Yo quiero ir rápido. La primera es la de la inocencia, la segunda es la de la conciencia. Vamos a la tercera. Ponga ahí. Dispensación de gobierno. Ahora el hombre tiene la responsabilidad del gobierno, la responsabilidad de gobernar. Tenía que gobernarse, anote esto si quiere, tenía que gobernarse a sí mismo. Anótelo, póngalo en los comentarios, si usted puede, ayúdeme y póngalo en los comentarios. El hombre tenía dos niveles de gobierno. ¿Se acuerda de Noé? ¿Se acuerda de Noé? ¿Se acuerda de su familia? ¿Se acuerda del arca? Yo pienso que usted se acuerda de esas cosas. Listo. ¿A quién iba a gobernar Noé? Si estaba él solo y la familia, ¿a quién iba a gobernar Noé? Dos cosas. Primero, número uno, anóteselo rápido esto. Número uno, iba a gobernarse a sí mismo. Si usted no se puede gobernar su propia vida, menos Dios no va a permitir gobernar a los demás. No se me enoje, pero de verdad, si yo no puedo gobernarme a mí mismo, menos voy a poder gobernar a los demás. Ya se lo dijo Pablo a Timoteo. Gobierna bien tu casa y luego vamos a poder gobernar la obra de Dios. Ay, dígame amén. A alguien se le están revelando estas cosas, de verdad le digo. A alguien se le están revelando estas cosas. Uno tiene que verlo desde su lugar. ¿A quién iba a gobernar? Dios le dio a Noé una orden de gobierno. ¿A quién iba a gobernar Noé? Y Noé va a gobernar primero su propia vida, segundo su familia. Son dos niveles. ¿A quién iba a gobernar? Se iba a gobernar a sí mismo e iba a gobernar a su familia. Anote Juan capítulo 15, verso 5. Anóteselo rapidito ahí. Juan capítulo 15, verso
5. Ese texto está el Señor hablándole a los discípulos. Y el Señor le dice, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si eso, mis amados, fue de esa manera, en ese momento, ¿cuánto más nos quedan a nosotros? ¿Somos generación de gobierno? Sí, totalmente, somos generación de gobierno. Usted va a decidir si quiere que Dios lo bendiga o quiere que Dios no lo bendiga. Si las cosas las hace bien o no las hace bien. Usted decide. Míreme, Dios no va a obligar a nadie. Yo no puedo obligarte a vos, usted no me puede obligar a mí. Nadie nos puede obligar a nosotros. Entonces, si nadie nos puede obligar a nosotros, somos la dispensación del gobierno. Gobierne bien toda su vida, sus áreas, sus cosas. Gobierne bien, porque depende de mi nivel de gobierno. Serán aquellas cosas que yo en mi vida voy a tener. Los logros los voy a tener de acuerdo a mi nivel de gobierno. Gobierno mi vida, gobierno mi casa, gobierno mi familia, gobierno el trabajo, gobierno mi ministerio, gobierno mis dones, gobierno mi servicio, gobierno mi ambiente, gobierno lo que dejo entrar a mi casa, lo que no dejo entrar a mi casa, lo que me permito en mi vida, lo que no me permito. Todo eso tiene que ver con gobierno, señores. Es parte del gobierno de Dios. Entonces, cuando Dios le da una orden a Noé, y con Noé se inaugura lo que yo llamo la dispensación del gobierno. Acuérdese que es la tercera, venimos hablando de la dimensión de la inocencia, la dimensión de la conciencia, la dimensión del gobierno o dispensación. Uno está metido en estas cosas. A ver, Dios lo ha determinado para vos y para mí. Está en mi haber cumplir o no cumplir aquella cosa que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces ahí es donde uno le dice a los hermanos, bienvenido a esta temporada, bienvenido a este tiempo, bienvenido. Está bien conmigo, ¿verdad? La etapa de la inocencia. Dios lo creó inocente a Adán y Eva, hasta que el tipo solo que no tenía que hacer. Y luego pasó a estar en la dispensación o en la dimensión de la conciencia. Y ahora el hombre sabía lo que estaba bien, lo que estaba mal. Y luego pasó a la dispensación del gobierno, donde uno gobierna sobre su vida. Y te lo digo de vuelta, gobierne bien sobre su casa, sobre su familia, sobre su ministerio. Ay, Dios mío, pero de verdad te lo digo, te gobierne bien sobre todas esas cosas. Dios no te va a obligar, y a mí tampoco. Está en nosotros la responsabilidad, mis amados, de ejercer un buen nivel de gobierno sobre aquellas cosas en las cuales tenemos que gobernar. Primera dispensación, la de la inocencia. Segunda dispensación, la de la conciencia. Tercera, la del gobierno. Vamos a la cuarta. Ponga por ahí, cuarta dispensación, la dispensación de la promesa. La cuarta dispensación que nosotros conocemos es la dispensación de la promesa. Yo solo voy a poner ahí en los comentarios, si usted puede, vaya tomando nota de estas cosas. La dispensación de la promesa. ¿Dónde está eso, apóstol? A ver, usted se tiene que acordar. Yo se lo pongo ahí, dispensación de la promesa. Dispensación de la cuarta. Ponga, dispensación de la promesa. ¿Dónde está eso, pastor? Eso está en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 1. Pero Dios le había dicho a Abraham, vete, yo estoy leyendo la Biblia acá, vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré, y tu nombre, y serás bendición. Y luego le dice, todas las familias de la tierra serán benditas. Al que te bendigo, bendigo. Al que te maldiga, maldigo. Y todas las familias de la tierra serán benditas en tu persona. ¿Se acuerda de eso, verdad? ¿Se acuerda? Bueno, ponga, por favor, anote esto. Este pacto es por gracia. Este pacto es por gracia. Abraham no podía darle nada. ¿Qué le iba a dar a Abraham? Más que cumplimiento. Hacerle caso en todo lo que Dios le dijo. Cuando Dios te diga algo, hágale caso. Cuando Dios te diga algo, hágale caso. Este pacto era un pacto por gracia. Era un pacto de manera incondicional. Ya en un rato te voy a hablar de los pactos. Hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. Pero dejemos eso para dentro de un ratito. Y vos me decís, ¿qué tenía que hacer?
¿Qué tenía que hacer estos tipos? Permanecer en Canaán. ¿Qué tenían que hacer? Permanecer en Canaán. Vete de tu casa, de tu tierra, tu parentela, a la tierra que yo te diré. ¿Qué tenía que hacer este pueblo? Permanecer en la tierra que Dios le había determinado. Familia de fe, permanezca en la tierra que Dios le ha declarado para usted. Permanezca en la tierra que Dios le declaró. Y cuando uno habla de permanecer en la tierra, estamos hablando de servir en lo que Dios nos mandó, ministrar en lo que Dios nos mandó, bendecir la tierra que pisamos, trabajar con la gente con la cual tenemos que trabajar, que Dios nos ha puesto en el medio. Si Dios te dio todas estas cosas, manténgase ahí. Sí, pero por ahí no veo el resultado, pastor, que tengo que ver. Es que el resultado no es una cuestión que tenés que manejar vos. El crecimiento lo da Dios. Ya Pablo le dijo a los corintios, Pedro sembró, Pablo regó, Apolo hizo lo otro, y el crecimiento lo da Dios. Entonces lo que Dios va a hacer contigo te lo va a dar Dios. No es una cuestión suya. Uy, alguien diga amén a eso. Entonces la promesa era muy puntual. Manténgase firme en aquellas cosas en las cuales usted se tiene que mantener firme. ¿Por qué? Porque la promesa está, haré contigo tal cosa, declararé contigo tal cosa, te llevaré a este nivel, esto es lo que voy a reproducir. A ver, Dios va a cumplir su promesa siempre. Dios va a cumplir su promesa siempre contigo. La va a cumplir, el tema es que usted se lo permita. El tema es que usted se lo permita. Dispensación 1, o el tiempo, vamos a llamarle más práctico, el tiempo de la inocencia, el tiempo de la conciencia, el tiempo del gobierno con Noé, el tiempo de la promesa con Abraham. Hasta el día de hoy, esa promesa sigue vigente y nos alcanza de una u otra manera. Y nosotros tenemos el privilegio de disfrutar todas esas cosas. Vamos rápido que el tiempo me sigue. Quinta dispensación, la de la ley. Ponga ahí, dispensación de la ley. Vamos a llamarlo de esta manera. Se lo llama la dispensación mosaica. Pero bueno, no quiero complicarte la vida con esos términos. La dispensación mosaica, el tiempo de la ley. El tiempo de la ley vino con una asignación. La ley fue propuesta, y escuche lo que le voy a decir. Yo se lo acabo de pegar en los comentarios. La ley fue propuesta y no fue impuesta. La ley fue propuesta y no fue impuesta hasta que Israel la aceptó. 40 días, 40 noches, Moisés estuvo arriba del monte, le fueron dados los 10 mandamientos, por mencionarte algo entre todas las cosas, y cuando él bajó le habló al pueblo, el pueblo aceptó, celebró, y a partir de ahí las cosas fueron dándose para ellos. Y anote esto, por favor, y póngamelo en los comentarios. La ley demuestra, por favor, póngalo de esta forma, la ley demuestra que el hombre por sí solo no puede cumplir con las ordenanzas de Dios. Voy de nuevo, la ley te demuestra que el hombre por sí solo no puede cumplir con las ordenanzas de Dios. Tenemos 10 mandamientos para cumplir. Ahora cuando veamos los pactos lo vamos a ver. Pero ahora tenemos los 10 mandamientos y se nos complica cumplir los 10 mandamientos. Es que justamente la ley tiene el poder, por llamarlo de alguna manera, de demostrarte que el hombre por sí solo no puede, el hombre por sus propios medios no puede cumplir con los mandamientos de Dios. Y ahí es donde uno se necesita de Dios. Uno necesita, entonces ahí es donde vos te conectás con Dios, ahí es donde uno se alinea con Dios, ahí es donde uno se establece con Dios. Y uno dice, ¿por qué razón, pastor? Por una razón muy sencilla. Nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas, por más que uno quiera, en nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos traer a cumplimiento aquellas cosas que Dios ha determinado, porque son cosas de eternidad, porque son gobierno de los cielos, no de la tierra. Entonces, al no ser una cuestión mía, en lo personal, que tenga que ver con lo natural, que sí lo puedo cumplir, cuando no es natural y tiene que ver con los cielos, entonces ahí
me doy cuenta de que no lo puedo cumplir. No lo puedo cumplir. Entonces, ¿y cómo se cumple, pastor? Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. ¿Y cómo funciona esto, pastor? Necesitamos a Dios. Para que las cosas funcionen en nuestra vida, ¿qué necesita uno? Necesitamos a Dios, definitivamente, para que todo te ande. Entonces, en la dispensación de la ley, que es la quinta, te lo vuelvo a repetir, el tiempo de la inocencia, el tiempo de la conciencia, el tiempo del gobierno humano, el tiempo de la promesa y número 5, la dispensación o el tiempo de la ley. La ley fue establecida para eso, para revelarnos que nosotros por propios medios uno no puede cumplir estas cosas. ¿Sí, cómo hago? ¿Cómo hago, pastor, para cumplir con esto? Agárrese de Dios, es la única manera. Ponga algo por ahí, por favor, ponga algo. Y ayúdeme y póngalo en los comentarios. La ley estaba dividida en tres facetas o alcance. Tenía tres alcances la ley. Cuando la ley fue dada sobre la nación de Israel, la ley tenía un triple alcance. Tenía un alcance moral, número 1, tenía un alcance moral, tenía un alcance judicial y tenía un alcance ceremonial. Las tres cosas confluían en la ley. Póngamelo en los comentarios, ayúdeme. Y ponga ahí. La ley tenía triple alcance. Un alcance moral, un alcance judicial y un alcance ceremonial. Lo moral tenía que ver con aquello que estaba bien y que estaba mal para que la gente cumpliera, hiciera o no hiciera. Para ello era lo moral. Lo judicial era para que la nación tuviera una organización de justicia perfecta. A ver, Dios es orden, mis amados, Dios es orden. Y a veces un desordenado quiere que Dios lo bendiga. No va a pasar nunca, porque Dios es orden. La Biblia declara ya por Mateo 6:33, y si mal no recuerdo, Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces la ley ya en aquel tiempo tenía un orden moral, tenía un orden judicial y tenía un orden ceremonial. En el ceremonial, el sacerdote, temprano a la mañana y a la caída del sol, hacía un sacrificio cuando salía el sol por la familia, por la nación. Cuando se ponía el sol, hacía sacrificio. Había un ceremonial. ¿Y eso qué significa? Que las cosas van a funcionar de acuerdo a lo que Dios ordene. Las cosas no van a funcionar como vos a mí nos parezcan. Las cosas van a funcionar de acuerdo a lo que Dios determina. Amén a eso. Entonces, vos ahí donde te das cuenta. Y se lo vuelvo a decir otra vez. La ley tenía tres elementos que eran clave. Un valor moral, un valor judicial y un valor ceremonial. Las cosas de Dios había que celebrarlas como había que celebrarlas. Las cosas de la nación se gobernaban de acuerdo a lo establecido para el gobierno de la comunidad. Y lo moral le indicaba a la gente lo que estaba bien y lo que estaba mal. Hagamos las cosas como las tenemos que hacer. Y se va a dar cuenta como todo va a funcionar de buena manera en la vida de cada uno. ¿Por qué las cosas no me llegan, pastor? Y porque tenemos que funcionar de acuerdo a aquello que es parte de lo que Dios ha determinado para tu vida y también para la mía. Ay, diga amén a eso. Primer tiempo, primer dispensación, la de la inocencia. Segundo tiempo, el de la conciencia. Tercer tiempo, el del gobierno. Cuarto tiempo, el tiempo de la promesa. Quinto tiempo, el tiempo de la ley. Vamos al sexto, son 7. El sexto es la dispensación de la gracia. Yo se lo voy a poner ahí. Dispensación de la gracia. Es el sexto. En el sexto lugar, usted tiene la dispensación de la gracia. ¿Dónde comienza la gracia, pastor? La gracia comienza a partir de la muerte y resurrección de Cristo en la cruz. Ahí comienza la gracia. ¿Dónde arranca la gracia? A partir de la muerte de Cristo en la cruz. En ese lugar comienza la gracia. Yo le estoy poniendo ahí algunos comentarios para que usted pueda tomar nota. De verdad, después métase en la transmisión y tome nota de todas estas cosas. La dispensación de la gracia, pastor, ¿a dónde arranca? Arranca en la cruz de Cristo.
luego de la muerte y la resurrección del Señor, arranca todo este tema de la gracia. Este cambio, déjeme que se lo diga de esta manera, este cambio de dispensación o este cambio de tiempos hasta la fecha del día de hoy, siempre sigue siendo un misterio para muchos. La Biblia declara ya por Efesios capítulo 3, verso 9 al 10 o 9 al 11, dice que los misterios le fueron dados a la iglesia para que ella los aplique. Entonces, a partir de ahí vos tenés algo que actualmente, vos me decís, ¿en qué dispensación estamos, pastor? ¿En qué tiempo estamos funcionando? En este tiempo estamos funcionando. Lo que nosotros llamamos la dispensación de la gracia, el tiempo de la gracia. Es el tiempo de la misericordia, el tiempo del amor, el tiempo del alcance, el tiempo de predicar el evangelio a todo lugar, el tiempo de llegar a la gente. Ay, diga amén a eso. Ese tiempo estamos. ¿En qué tiempo estamos, pastor? En el de la gracia, donde todas las cosas funcionan para alcanzar a una persona y para llegar a la vida de alguien. La gracia, y anótelo esto, la gracia se manifiesta de dos maneras. Se manifiesta en la salvación del pecador, perdonando a la persona y siendo transformado. Ahí arranca y luego se consolida en el servicio. La gracia, se lo digo de vuelta, se manifiesta de dos maneras. Se manifiesta en el perdón hacia el pecador, que genera en él una transformación, y lo segundo, en el servicio, que por fruto de esa transformación usted y yo le damos al Señor. O sea, ¿qué es lo que nos modula? ¿Qué es lo que nos determina? El periodo de la gracia es un periodo de amor, de transformación, de perdón, de reconciliación, de llegar al Señor, de establecer las cosas que Dios ha determinado para tu vida y para la mía. Entonces, voy a tener la dispensación de la gracia. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Y por último, número 7, tenemos la dispensación del reino. La Biblia lo llama la dispensación del reino milenial. Cuando Cristo ha de reunir lo pasado, lo presente y lo que va a venir en un solo espacio de gobierno. Yo no te voy a complicar con eso hoy, la Biblia lo llama milenio. Milenio será un espacio determinado de tiempo en el cual todas aquellas cosas que se declararon en la profecía, en los libros proféticos, todo aquello que declaró Ezequiel, las 70 semanas, y la semana 70, la última del libro de Daniel, y lo que promueve el Apocalipsis, todo eso estará en la séptima dispensación, que se llama la dispensación, póngalo así, la dispensación del reino milenial. La dispensación del reino milenial. ¿A dónde está eso? Eso está, por ejemplo, entre otros pasajes, eso está en el libro de... Yo le comento ahí le copié algunos textos para que usted lo vea. Eso está en Efesios capítulo 1, verso 10. Es lo que se le prometió, el reino del cual se le hablaba al rey David, pues lo tenés ahí. Entonces, vos fíjate cómo Dios trae a cumplimiento, y esto tiene que ver con espacios de tiempo, cómo Dios está trayendo a cumplimiento todas las cosas en tu vida y en la mía. Y te hago un repaso rápido, los alumnos lo tienen en el manual esto. La etapa de la inocencia, la segunda etapa que fuera de la conciencia, luego con Noé tenemos una nueva estructura divina que es la etapa del gobierno, luego con Abraham tenemos una nueva estructura divina, una arquitectura divina que Dios diseñó, que es la etapa de la promesa. Luego tenemos la arquitectura de la ley, cuando la nación ya era nación, el pueblo se transformó en nación, ya tenían un gobierno. Yo te dije, había una acción moral, una acción judicial y una acción ceremonial en el tiempo de la ley. Y todo esto apuntaba a traer cumplimiento. La secta, la dispensación es fuera de la gracia. Y nosotros estamos en el medio de la gracia. Aproveche la dispensación de la gracia para predicar, para alcanzar, para ganar, para transformar, para llegar a muchos.
En esa dispensación, Cristo es favorable, el reino de Dios es favorable. Estamos bajo beneficio, bajo bendición. Estamos siendo un instrumento para alcanzar a otros en estas cosas. Entonces de pronto nos encontramos con aquello de que Dios está llevando cumplimiento y nos queda por ver nosotros, por lo menos nosotros, el cumplimiento de lo que la Biblia llama el reino milenial. Cristo gobernando sobre todos, Cristo con sus pies bajará sobre el monte de los olivos, estará la tierra con sus hijos, nosotros gobernando juntamente con Él. Entonces, ¿cómo no afirmarnos si todo el periodo de la dispensación y los tiempos están apuntando a algo central de parte de Dios sobre tu vida y sobre la mía? Y eso, hermanos, cuando hablamos de las dispensaciones, cierro para mencionártelas de vuelta, son 7. El tiempo de la inocencia, el tiempo de la conciencia, donde el hombre sabía el bien y el mal, el tiempo del gobierno, cuando Dios le habla a Noé y le dice, subí a tu familia al arca, y él tenía que gobernar sobre sí mismo, sobre su familia. El tiempo de la promesa, o la dispensación de la promesa, esa extraordinaria promesa que Dios le dio a Abraham allí en el capítulo 12 de Génesis, luego el tiempo de la ley, la quinta dispensación, luego la de la gracia en la cual estamos sumergidos usted y yo en el día de hoy, y por último el reino milenial. Son 7 dispensaciones. A ver, que yo quiero que a vos te quede esto en mente. Cada dispensación te marca un determinado periodo de tiempo, que tiene que ver con un diseño, tiene que ver con un accionar, tiene que ver con algo que Cristo está haciendo desde el principio de todas las cosas. El hombre fue creado inocente. Cristo es la marca de la inocencia. Y luego tuvo conciencia. Y Cristo es el baluarte de la conciencia. Estuvo en la tierra, en el cuerpo de Jesús, sabiendo el mal, el bien y el mal, y sin embargo él no pecó. Y luego tenés el gobierno humano, y vos ves a Cristo en el medio del gobierno. Vos ves a Cristo en todas las dispensaciones. Vos ves a Cristo en el periodo del gobierno. Y Noé fue el único para salvar la generación que venía después de él. Y Cristo fue el único que pudo dar su vida por vos y por mí. Y luego te encontrás con la promesa y con Abraham. Y por medio de Abraham, que viene de la tierra de los caldeos, la línea de Sem, el mayor de los hijos de Noé, no de Cam. Ya después te voy a hablar de eso. Cam fue el que cometió un error y vio la desnudez de su padre. Sem fue el que no la quiso ver. Por lo tanto, la línea davídica, la línea del Señor iba a venir por Sem, iba a venir por ahí. Y uno se encuentra, Cristo nuestra promesa, Cristo nuestra garantía. Luego vamos a la ley y en la quinta dispensación de la ley también lo ves a Cristo, porque la ley fue una sombra de las cosas por venir. La ley fue una sombra de lo que tendría que ser, pero que no era. La ley era la representación figurativa de algo que iba a ser mayor. Y eso lo entendió el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos vos te encontrás con aquella palabra que dice, vino a ser superior. El sacerdocio de Cristo vino a ser superior a cualquier otro sacerdocio. Por lo tanto, vos ves en cada una de las dispensaciones, vos ves a Cristo, en la inocencia, en la conciencia, en el gobierno, en la promesa, en la ley, ni que hablar en la gracia. La gracia estamos donde estamos porque la gracia es la herramienta por medio de la cual vos y yo tenemos acceso al Padre Celestial. Camino abierto por el Señor. Y por último, en el reino milenial lo vemos a Cristo también, como dice Apocalipsis 22. Y Él bajará en aquella ocasión y vendrá con sus santos y gobernará y ejercerá gobierno. Entonces, en cada una de las dispensaciones usted ve a Cristo y lo ve a Cristo bien operativo. Me quedan 45 minutos. Vamos al tema de los pactos, rápido. El tema de los pactos. Hay 8 pactos que uno se los encuentra en la Escritura. ¿Qué es lo bueno de los pactos? Yo cuando arranqué te dije, ¿qué es un pacto? Un pacto es una señal, una garantía. Un pacto es un contrato. Por decírtelo de una manera más fácil, un pacto es el contrato entre dos partes, donde una cede y el otro recibe. Ponga como título, hay pactos de Dios. Yo te voy a anotar algunas cosas, se lo voy a poner en los comentarios. De verdad, vuelva a ver todo esto de nuevo. A él le pongo cosas que son realmente fuertes.
los pactos de Dios. Los pactos de Dios son un convenio. ¿Qué son, pastor? Los pactos son un convenio, son un acuerdo, son un contrato donde uno da y donde el otro cumple. Son los pactos. Pactos están establecidos de esa manera. Y vos tenés, y antes de meterme en cada uno de los pactos, usted tiene dos pactos. Tiene, en toda la escritura vos te encontrás con dos tipos de pactos, perdón, no dos pactos, dos tipos de pacto. Anótelo de esta manera, dos tipos de pacto. Hay un pacto que es incondicional. ¿En qué consiste, pastor? ¿Qué es un pacto? ¿Qué es un pacto incondicional? Un pacto incondicional es que Dios lo hará porque lo determinó. Dios lo hará porque lo determinó. Si Él lo declaró, lo hará contigo. Si Él te lo suelta, lo hará. Si Él lo dijo, será hecho. Él declaró, por ejemplo, no volverá a haber una eliminación de la tierra por diluvio. Y vos date cuenta que no hubo más un diluvio que cubriera toda la tierra. No hubo más. Entonces, eso es un pacto incondicional. Anótelo, anótelo. Un pacto incondicional. Es un pacto que no necesita del hombre para su cumplimiento. Y luego tenés un pacto condicional. El pacto condicional sí necesita del hombre y la participación del hombre. Por ejemplo, cuando usted tiene, por decírtelo de alguna manera, cuando vos tenés un llamado, una asignación ministerial, Dios no te va a obligar a cumplirla. Entonces vos determinás, yo voy a cumplir con Dios aquello que Dios me está demandando y aquello que Dios me está dando. Entonces, en ese momento, el pacto viene a cumplimiento porque es condicional. Dios te entrega algo y de acuerdo a lo que te entrega, el hombre le cumple. Yo le puedo cumplir o le puedo no cumplir al hombre, pero lo que Dios ha determinado, si yo lo recibo, lo cumplo. Ese pacto es condicional. Ahora, un pacto incondicional es cuando Dios no necesita del hombre. Vamos a meternos adentro de esto. El primero de los pactos que yo quiero que usted vea, el primero de los pactos, se llama pacto edénico. Rápidamente, aquellos que tengan que anotar, anoten estas cosas, no se lo pierdan. Pacto edénico. El primero de los pactos que uno se cruza o que uno recibe o ve, se llama el pacto edénico. Es el primero de los pactos. Vos te encontrás en Génesis capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que están sobre la tierra. Eso vos te lo encontrás en donde? En Génesis capítulo 1, verso 28. Entonces, el pacto edénico es el primero de los pactos que Dios establece con el hombre y un pacto que le permite al hombre funcionar en lo que nosotros llamamos toda la plenitud de Dios para con él. Entonces, todo lo que Dios ha determinado en cuanto a diseño se concentran en eso. Es el primer pacto, es el pacto de Dios con el hombre, es el pacto donde Dios arranca, es el pacto donde Dios establece. Y anímese a mirar más allá de sus propios ojos y vea esto. El primero de los pactos es el pacto edénico. Y anímese a mirar esto que te voy a decir ahora y rapidito. Vos fíjate que cuando Dios le habla a Adán en Génesis capítulo 1, verso 28, el texto arranca diciendo y lo bendijo Dios. Y después de que lo bendijo, lo demandó. Después de que lo bendijo, lo demandó. ¿Qué fue lo que le dijo? Fructifícate, multiplícate, llena la tierra, somete la tierra y gobierna la tierra. 5 mandatos. Si usted se anima a mirar más allá de lo que ven sus ojos, la primera representación de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A dónde lo ves? En el mandato de Dios a Adán en el verso 28 de Génesis 1. Fructifícate, multiplícate, llena la tierra, somete la tierra y gobierna la tierra. Y ahora, ¿cómo arranca el texto? Y el texto arranca donde Dios le dice, lo bendijo. Alguien pregúntese ahí, póngalo en las preguntas, anóteselo.
¿Por qué Dios arrancó con bendecirle? Pregúntese esto, estamos hablando del pacto adámico. El pacto adánico, por qué razón Dios arrancó por bendecirlo? Anote de esa manera. Anotes esa pregunta. ¿Por qué Dios arrancó con bendecirlo? Y eso tiene respuesta por una sola razón. Porque ninguna cosa usted la va a poder cumplir en el reino de Dios si Dios no te bendice primero. Uy, te lo voy a decir de vuelta. ¿Por qué Dios arrancó con bendecirlo a Adán? ¿Por qué lo primero que Dios hizo fue bendecirlo? Porque ninguna cosa usted la podrá cumplir en el reino de Dios a menos que primero Dios te bendiga para que lo puedas hacer. Porque esto no va a funcionar por fuerza. Esto no va a funcionar por fuerza humana, gente. Esto va a funcionar por el poder de Dios en nuestra vida. Ay, dígame amén a eso. Esto no va a funcionar porque uno, tenga ganas de hacerlo. Esto va a funcionar porque Dios te lo determinó y en el poder de su bendición usted va a traer a cumplimiento estas cosas. Por eso en el pacto, en el primero de los pactos, lo que arranca de esa manera. Arranca estableciendo aquello que Dios había determinado para cumplimiento con cada uno de ellos. ¿Está bien conmigo con esto? Bueno, el primero de los pactos se llama el pacto edénico. Luego de que Adán peca, luego de que, bueno, lo que usted se acuerda, lo que usted sabe, luego de que Adán peca y Eva peca, por ende, se inaugura un nuevo pacto para ellos. Se llama el pacto adámico. Vamos que esto está poniendo bueno, gente. Luego se habilita el pacto adámico. ¿Dónde tenemos el pacto adámico? Génesis capítulo 3. Mire, yo tengo la Biblia acá. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Está eso. El pacto adámico, anóteselo de esta manera. El pacto adámico, el pacto que Dios hizo con Adán, un pacto de restaurar, el pacto adámico tiene que ver con cuidar su obra, con cuidar su diseño, con cuidar su creación, con cuidar la continuidad de lo que Dios había creado. Entonces el pacto adámico gobierna la vida del hombre. ¿En qué estado? Y en el estado caído. Él ya estaba caído. Entonces el pacto adámico, que es el segundo de los pactos que uno se encuentra en la Escritura, establece lo que yo llamo las condiciones para que todas las cosas funcionen y sean hechos en la vida de la persona. Entonces, ese pacto, se va a establecer hasta el final de los tiempos, hasta el final de los tiempos. ¿Está conmigo, verdad? Pacto edénico, el primero. El segundo, el pacto adámico. El pacto adámico tiene las promesas. Anótelo, no quiero dejar de que usted lo pueda anotar. La primer promesa en cuanto a la venida de Cristo Jesús, vos la tenés en el pacto adámico. Yo le voy a poner ahí algunos textos y la línea por donde todo esto vino para que después lo pueda tomar ahí de los comentarios y lo pueda ver. La primer promesa en cuanto a Cristo y en cuanto al Redentor vino por ese lugar. Entonces, tenemos 7 dispensaciones, donde vos ves de una manera puntual los tiempos desarrollados de Dios. En cada momento, en cada situación, donde uno ve a Cristo, como te lo dije en el bloque anterior, uno ve a Cristo reflejado en todas estas cosas. Y luego nos metemos en los pactos, y vos ves el pacto edénico en el Edén, y luego ves el pacto adámico, y después de que Adán pecó, se le mete Dios en el medio para resolverle el problema. ¿Y cómo lo resuelve? Con la primer promesa soltada sobre el Redentor. ¿A dónde lo tiene? Ahí lo tiene, en ese lugar lo tiene. Entonces vos me vas a preguntar por qué, pastor, esto era necesario. Por una sola razón: la condición de la mujer había cambiado. Yo solo voy a poner los comentarios. La condición de la mujer
había cambiado. Por ejemplo, ahora iba a dar a luz en sus preñeces, con dolor iba a dar a luz, cosa que antes no pasaba. Entonces, vos te das cuenta ahí en esa cosa, la entrada del pecado, mis amados, la entrada del pecado. ¿Qué es lo que tengo que registrar, pastor? En este plan, la entrada del pecado determinó cosas sobre la tierra. Se lo pongo ahí. La entrada del pecado determinó cosas sobre la tierra. Dios tenía que salir a resolver este problema. Génesis 3:15 ya te anuncia la venida del Señor. Y piensa en esto. ¿Usted se cree que la venida del Señor no estaba planeada, que no estaba diseñado eso? Por supuesto que eso ya estaba todo diseñado eso. No había una cosa que no estuviera diseñada, mis amados. Todo estaba diseñado eso, todo estaba diseñado. Desde el primer momento todo estaba diseñado. Entonces, a partir de ahí vos te encontrás con estas cosas, que son muy puntuales. Dios tenía que resolver el problema, y cómo lo resuelve de una manera muy sencilla. Se le llama el pacto adámico, donde Dios hace un pacto con Adán y le dice, bueno, las cosas ahora van a funcionar de esta manera. Las cosas van a funcionar así. Y le habla de que la mujer daría a luz con dolor en sus preñeces, le habla de que el hombre iba a ganarse el pan con el sudor de su frente. Todo eso es parte del plan de Dios. Entonces, era inevitable. A ver, ¿me deja que se lo diga de esta manera? Era inevitable. El dolor era inevitable. La tarea liviana ya se había terminado, definitivamente. ¿Por qué? Por culpa del pecado, había entrado el pecado. Y por lo tanto, al haber pecado había una situación compleja. Y al haber pecado había muerte. Y al haber muerte las cosas ya habían tomado otra velocidad. Entonces Dios tuvo que hacer un pacto para resolverle estas cosas. El primero de los pactos que vos te encontrás en la Escritura, el pacto edénico. El segundo es el pacto adámico, con todo esto que yo te hablé. Vamos al tercero, que a las 9 terminamos, rapidito, 9 y algo terminamos. Vamos al tercero, el pacto con Noé. ¿Se acuerda de Noé? Noé fue aquel hombre al que el Señor le mandó a construir un arca. Ese fue Noé. A ver, tómeme esto, recíbame esto. Dios es un Dios de diseños estructurales divinos. Anóteselo. Dios es un Dios de diseños estructurales divinos. Para Adán y Eva les creó un huerto. Para el pueblo de Israel en el desierto les levantó un tabernáculo. Para Noé le mandó construir un arca. A Salomón le dio el privilegio de levantar un templo. Vos fijate en todas estas cosas, ¿qué es lo que uno se encuentra? Que Dios siempre buscó al hombre. Anóteselo bien grande. Los pactos revelan que Dios siempre buscó al hombre. Dios siempre le facilitó las cosas al hombre. El pacto edénico lo ves a Adán en el huerto del Edén. Tenía todo para andar bien y terminó mal. En el pacto adámico, Dios le sale al encuentro a Adán para poder resolverle el problema. Génesis 3:15, por primera vez se habla de la venida del Señor. En el pacto con Noé, usted se acuerda de Sodoma, de Gomorra, ¿te acordás? La maldad había ido en incremento. La maldad era fuerte, el pecado era fuerte y había que limpiar la tierra. El tercero de los pactos, y ahí nos encontramos con el pacto con Noé. Un pacto extraordinario. ¿Dónde está eso, pastor? Eso está en el capítulo 9 de Génesis. Ahí lo va a encontrar. ¿Dónde está? En el capítulo 9 de Génesis. Vos ahí te vas a encontrar con el pacto con Noé. Un pacto extraordinario. Un pacto extraordinario. Hay 7 elementos. ¿Se anima a copiarlo rápido? De verdad le digo, ¿se anima a copiarlo rápido? Hay 7 elementos que son extraordinarios, que tienen que ver con el pacto con Noé. El pacto con Noé no fue un pacto de muerte, fue un pacto de vida. Regístrelo así. Es un ejemplo de la cruz de Cristo,
uno de los tantos ejemplos de la cruz de Cristo. El pacto con Noé no fue un pacto de muerte, fue un pacto de vida. Si hubiera sido de muerte, hubiera matado a todos y no le hubiera conservado la vida a la familia. Y sin embargo le conservó la vida a su familia. Hay 7 cosas que yo le quiero compartir ahora rapidito. Si usted se anima a tomar nota de estas cosas. Muy bien, vamos rápido. Hay 7 elementos en el pacto de Dios con Noé. Primero, se confirma, número 1, pero anote rápido el número 1, se confirma la relación del pacto adámico con la tierra. La tierra había que limpiarla, había que volver a procrearla, habría que volver a llenarla otra vez. Nosotros usamos el término redención, había que redimirla la tierra. Entonces lo primero que vos te encontrás ahí es la vigencia de la relación del hombre con la tierra, número 1. Número 2, se confirma el orden de la naturaleza. Número 2, se confirma el orden de la naturaleza. Por medio del diluvio la naturaleza fue limpia, no fue eliminada. Fue eliminado lo que cargaba, no la tierra. Fue eliminado lo que fue puesto, no la tierra en sí. La tierra fue limpia, se fue el agua y estuvo todo ordenado de vuelta. Entonces, número 2, se confirma el orden de la naturaleza. Número 1, se confirma la relación del hombre con la tierra. Número 2, se confirma la vigencia de la tierra, el orden de la naturaleza en la tierra. Toma nota de todas esas cosas, ¿verdad? Número 2, no te estoy dando tiempo. Número 3, se establece el gobierno humano. Sube a tu familia al arca, le dijo a Noé, sube tu familia al arca. Y de los animales de cada especie, 2 elementos, una hembra hembra y macho y hembra. Ahí me salió. Varón iba a decir, hombre iba a decir, no, macho y hembra, de todas las parejas los animales. Y subirás tu familia. Y vas a cerrar la puerta. Y vas a cerrar la puerta y te lanzarás con tu familia en el arca. Noé podría haberse revelado a eso, y sin embargo lo cumplió. Se establece gobierno humano. Número 4, se asegura que la tierra no va a volver a ser destruida otra vez. El pacto con Noé revela que la tierra no va a volver a ser destruida otra vez, de la misma manera. ¿Me está siguiendo, verdad? Número 4. Número 5. Es ahí donde se declara que proféticamente, y déjeme que le recuerde algo de la profecía establecida, proféticamente, la descendencia de Cam. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam, Set, perdón, con T. Set, Cam, Jafet. La generación de Cam iba a ser servil e iba a ser inferior por un pecado que luego sucedió. ¿Está bien? Número 5, número 6. Se declara que Set, el mayor, el primogénito, el primero de los hijos de Noé, iba a ser la línea de descendencia del Señor. El mayor de sus hijos, Set, la línea de Cristo. Cam, el segundo, que fue el que vio la desnudez de su padre. Y por eso cayó en maldición por mirar la desnudez de su padre. Iba a ser una familia, una generación servil. Ya desde el momento del arca, proféticamente, cuando los profetas declaren algo, dele bolilla. Cuando los profetas declaremos algo, dele bolilla. Porque, lenguaje de Dios es lo profético para anunciar las cosas por venir. Y por último, se declara, número 7, se declara proféticamente que Jafet iban a tener una generación. Jafet fue el más chico de los hijos de Noé. Iban a tener una raza, una generación de familia engrandecida. Todo eso vos te lo encontrás. ¿Dónde lo encuentro, pastor? En el pacto con Noé. Los elementos del pacto con Noé. Tremendo. Vamos rápido. 4º pacto, el pacto con Abraham. Vos te lo encontrás a partir de Génesis 12. Vos lo encontrás el pacto con Abraham. Pero puntualmente
En el capítulo 15 vos ves una determinación divina con respecto al pacto con Abraham. El primero fue con el Edén, el segundo fue con Adán, el tercero fue con Noé. Vamos ahora al cuarto, el pacto con Abraham. El pacto con Abraham es tremendo, vos te lo encontrás en Génesis capítulo 15, verso 18. Mire, yo tengo la Biblia acá, ya se lo leo enseguida. Mire lo que dice esto acá. Escuche. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia, escuche esto, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. En aquel tiempo se veía la dimensión de la tierra conocida. Por eso cuando se habla de la tierra conocida. Bienvenido al pacto con Abraham. ¿Me está siguiendo, verdad? Un pacto que tenía, y te lo voy a decir de esta manera, un pacto que tenía confirmación y formación. Confirmación y formación. Tenía formación en Dios, tenía confirmación en el hombre. El pacto con Abraham fue un pacto tremendo que tiene varias partes. Yo se lo voy a poner por ahí. El pacto con Abraham tiene varias partes. ¿Se acuerda? Haré de ti una nación grande. Lo primero que le dijo. Luego le dijo, te bendeciré. Luego le dijo, engrandeceré tu nombre. Luego le dijo, serás bendición. Luego le dijo, bendeciré a los que te bendigan. Lo sexto, maldigo al que te maldiga. Y lo séptimo, serán benditas en ti toda la familia de la tierra. ¿Está todavía conmigo por ahí, verdad? Fíjate vos la palabra que Dios le suelta a Abraham como consecuencia de una tremenda promesa. Yo le llamo el pacto de la promesa a eso. ¿Y cómo lo vemos, pastor? Es el pacto de la promesa lo que usted está viendo. Es el pacto de la promesa. Es tremendo esto. Es tremendo. Vamos rápido ahí que quiero notarle algunas cosas. ¿Dónde está eso, pastor? Eso está en Génesis. Eso está en Génesis. Desde su formación. A ver, póngalo así. Pacto con Abraham. Y si quiere, entre comillas, ponga promesa. El pacto con Abraham es el pacto de la promesa. Ahí donde uno se encuentra esto, el pacto de la promesa, el pacto con Abraham. Desde su formación, tuvo varias aristas. No se me olvide, por favor, no se me olvide de Génesis capítulo 12. El primer momento donde Abraham escucha esa palabra, vos lo tenés en Génesis capítulo 12. Y ahí empieza a escucharse y a verse las grandes cosas que Dios haría con esta gente. De verdad, tremendo. Lo primero que le dijo, haré de ti una nación grande. ¿Está conmigo todavía, verdad? Lo segundo que le dijo, yo se lo voy a anotar ahí en los comentarios. Lo segundo que le dijo, te bendeciré. Está bueno recordar que dentro de la bendición había cosas que le tenían que pasar. Dentro de la bendición había cosas que a Abraham le tenían que pasar. Te bendeciré. Y luego le dijo, te daré un nombre nuevo. Si Dios te bendice, lo primero que pasa con tu vida se llama transformación. A ver, un bendecido es un transformado. Por eso Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir y te voy a cambiar el nombre. Asegúrese de que cuando la bendición venga, lo primero que le va a suceder es una modificación de hábitos, de identidad, de pensamiento, de palabra, de manera de hacer las cosas. Ay, amén a eso. Luego le dijo, engrandeceré tu nombre. Luego le dijo, será bendición. Lo quinto que le dijo, bendeciré a todo lo que te bendigan. Está conmigo todavía ahí, ¿verdad? Bendeciré a todo lo que te bendigan. Y por el contrario, y a todo el que te maldiga, se la tendrá que ver conmigo. En otras palabras, uno dice, ¿qué es lo que Dios le estaba diciendo? Se la tendrá que ver conmigo definitivamente. Las promesas son fuertes de parte de Dios, mis amados. Las promesas son fuertes. A ver, y por último, cuando termina hablándole, le dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué le dijo? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, vos tenés el pacto edénico, el pacto adámico. Segundo, tenés el pacto con Noé, pacto de gobierno, donde él tiene que
responder a lo que Dios le dijo. El pacto con Abraham. El pacto con Abraham fue tremendo, tremendo. A ver, está lleno de promesa, mis amados, el pacto con Abraham. Está lleno de promesa, un montón. Que las promesas se no hagan carne, pastor. Lo primero que uno declara, ¿qué te voy a declarar? Que por favor que se nos hagan carne las promesas que Dios ha determinado sobre nuestra vida. Hoy es un buen momento para que alguien diga amén a esto. Termino en 10 minutos. Deme 10 minutos, 15 minutos. Ya termino y lo dejo tranquilo. En los comentarios le van a quedar todas las notas de lo que yo le estoy hablando. En los comentarios le tienen todas las notas ahí. Vamos al pacto que sigue, el quinto. Se llama el pacto mosaico. El quinto que vamos a ver es el pacto mosaico. Vamos a tratar de anotarlo ahí para que usted lo pueda tener. El pacto mosaico, póngalo de esa manera. Yo después le explico, póngalo de esa manera. El pacto mosaico. ¿A dónde encontrás esto? Esto lo encontrás en el libro de Éxodo, capítulo 19. ¿Se acuerda que cuando comencé yo le dije, pacto tiene que ver con acuerdo, pacto tiene que ver con convenio, pacto tiene que ver con una relación entre dos partes, donde uno da y el otro toma? Bueno, entonces Moisés descendió del monte y se lo dijo al pueblo, luego de los mandamientos. Entonces, ese es un convenio que está hecho. Mire, yo se lo voy a decir de esta forma, rapidito para que usted pueda tomar nota. Hay tres elementos para no hacértela complicada. Hay tres elementos, me nota rápido, hay tres elementos que uno ve en lo que es la ley. Hoy todo el mundo habla de la ley, muchos hablan de la ley, que si hay que respetar la ley, no hay que respetar la ley. Que nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero eso no significa que no tengamos que cumplir con preceptos que en definitiva son de Dios. Para eso están ahí. Mire, si no fuera necesaria la ley, y para tu vida y para la mía, Dios lo hubiera sacado. Sin embargo, no lo sacó. Está ahí a donde está. Ay, diga amén a eso. ¿Está bien entonces? Usted tiene tres elementos en lo que nosotros conocemos como el tiempo de la ley mosaica. Tres elementos. Usted tiene, número uno, los mandamientos. A ver, tres cosas yo necesito que vos veas. Número uno, los mandamientos. ¿Qué es lo que Dios ha establecido ahí? Los mandamientos. Anote, anote, anote. Los mandamientos expresan la voluntad de Dios. Número uno, los mandamientos dentro del pacto mosaico. Los mandamientos expresan la ley, la voluntad justa de Dios para todos nosotros. Esos son los mandamientos. Luego, en segundo lugar, tener los juicios. Los juicios tienen que ver con el gobierno sobre la nación. A ver, vos y yo no podemos estar bajo un escenario donde no hay legislación y donde no hay leyes, donde no hay gobierno. Entonces vos en la ley tenías un marco legal. El que hace lo bueno, bendecido. El que hace lo malo, está bajo maldición. El que no obedece tendrá su castigo y el que hace las cosas bien y obedece tendrá su recompensa. Eso tiene que ver con los juicios. O sea, los mandamientos. Tres cosas te dije yo del pacto mosaico. Los mandamientos tienen que ver con la expresión de la voluntad de Dios. Los juicios tienen que ver con la legislación que gobierna la vida pública de toda comunidad, sea la iglesia, sea la nación, sea lo que sea. Y por último, las ordenanzas. Las ordenanzas tienen puntualmente que ver con la vida religiosa de Israel. Las ordenanzas tienen que ver con la vida religiosa de Israel. A ver, la vida de Dios, usted y yo, la vamos a vivir a la manera de Dios. No la vamos a vivir de otra forma, la vamos a vivir a la manera de Dios. Ay, diga alguien amén a eso. A la manera de Dios lo vamos a vivir, ¿está bien? Entonces estas cosas se van a vivir a la manera de Dios. Dios determina, mírenme familia de fe, ya terminamos en unos minutos. Dios determina la manera en la cual vamos a vivir la vida cristiana. La vida cristiana, la vida de servicio,
el ministerio, el trabajo para Él. Dios determina la manera en la que se vive. Amén. Entonces usted en el tiempo mosaico, que así se llama el periodo de la ley, en el tiempo mosaico, usted tiene tres cosas. Los mandamientos, anótelo, los mandamientos expresan la voluntad de Dios. Los juicios tienen que ver con la jurisprudencia, la manera de gobernar a una nación. Y las ordenanzas tienen que ver con el servicio religioso que le damos a Dios, la manera de manejarnos espiritualmente hablando. Vamos rápido, el pacto davídico, vamos rápido, quiero ir terminando. El pacto davídico, luego de todo el tiempo de la ley, llegó algo que se llama el pacto davídico, que tenía que ver con el pacto davídico. Tome nota de este texto, Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 16. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 16. Ese texto dice, y será afirmada tu casa, y será afirmada tu casa, y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. ¿De qué está hablando? Póngaselo bien grande en los comentarios. Es una promesa que tiene que ver con el gobierno glorioso del Señor Jesucristo. Tiene que ver con el gobierno glorioso del Señor Jesucristo. Habla de una casa, familia, posteridad, crecimiento, generaciones, familia. Habla de una casa. Luego habla de un trono. Escuche, luego habla de un trono. ¿De qué está hablando? Autoridad, poder, dominio. En el Cristo, en el pacto davídico, le está diciendo al rey David, yo te voy a dar una casa, una familia. La iglesia es una familia, la iglesia, cuerpo de Cristo. Somos familia, somos un pueblo. Muy bien, una casa davídica, una familia de fe. La iglesia, usted tiene la comprobación en la iglesia. Luego le habla de un trono, ponga ahí autoridad, poder, dominio real. Dominio real, llamará las cosas que no son como si fuera. ¿Se acuerda? Todo lo que atare en la tierra será todos los cielos. Todo lo que desatare acá será desatado allá. ¿Qué tiene? En base a ese trono tenemos autoridad, tenemos poder. Luego dice un reino. Luego habla de un reino, esto es una esfera de gobierno. Nosotros no estamos establecidos para que las cosas nos manejen a nosotros. Nosotros vamos a manejar las cosas. No puede ser que uno tenga eternamente un problema. Podemos tener un problema en algún momento. A ver, mis amados, podemos tener en algún momento un problema, una dificultad, una situación. Totalmente, podemos tener un problema. Pero vos no podés tener una vida de problema. No podés tener una eternidad con el mismo problema. Último, perpetuidad. La palabra perpetuidad significa para siempre, para siempre. Lo que se establecerá será para siempre. Ay, diga alguien amén. Y vamos rápido, el último de los pactos que encontramos se llama el nuevo pacto. Acá es donde Cristo entra en escena. Lo hemos visto, lo hemos venido viendo como una sombra a Cristo. Ahora lo tenemos a Cristo entre nosotros. Y deme 5 minutos más, ya termino y ya lo dejo tranquilo. Vamos a tratar de cumplir horario con todas estas cosas. Por último, anote ahí, nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, verso 8. Hebreos capítulo 8, verso 8. Porque reprendiéndolo les dijo, he aquí vienen días, dice el Señor, en que establecerá con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y yo siempre discuto lo mismo con los mesiánicos. Los mesiánicos te hablan de la casa de Israel y de la casa de Judá. Y discuten por ese tema. Yo ya no discuto más con un tipo por ese tema. A mí la Biblia me declara que de la casa de Israel y de la casa de Judá vendrá a ser una misma casa. Hebreos capítulo 8, verso 8, y de ambas casas establecerá un nuevo pacto. Los judíos por un lado, los gentiles por el otro, y establecerá un nuevo pacto. Y Cristo será cabeza de ese nuevo pacto. Y ahí es donde uno le agradece al Señor por todas estas cosas. Y cierro con esto. Te voy a enumerar, si usted me permite, regáleme un ratito más de su
de su tiempo, regáleme un ratito más de su tiempo. 7 cosas con respecto al nuevo pacto. ¿Se anima a que podamos ver esto? Vemos esto y ya nos vamos. 7 cosas con respecto al nuevo pacto. El nuevo pacto es superior. ¿Por qué, pastor? Porque es Cristo por sobre todas las cosas. Y anóteselo bien grande ahí. Nuevo pacto. Mire, yo se lo voy a poner acá. Nuevo pacto. Se lo pongo ahí en los comentarios, puedo tomar. Nuevo pacto. Cristo por sobre todo y sobre todos. Cristo, el nuevo pacto, Cristo, póngalo bien grande, Cristo, el nuevo pacto, sobre todo y sobre todos. Entonces ahí es donde uno se encuentra con estas cosas. El nuevo pacto es mejor que el pacto mosaico. El nuevo pacto es mejor. Si va a anotar, tome nota rápido. Número 1, el nuevo pacto es mejor que el pacto mosaico. Es mejor porque es más completo, porque todo lo tiene hecho. El antiguo pacto no tenía todo hecho. El nuevo pacto todo lo tiene hecho. Número 1. Número 2, el nuevo pacto se haya establecido sobre mejores promesas, sobre promesas más firmes. Está bien que tienen que ver con cumplimiento. Ahí es donde uno se encuentra con algo que se llama cumplimiento. El nuevo pacto está hecho sobre mejores promesas. ¿Cuáles? Las incondicionales. ¿Se acuerda que le hablé del pacto? Hay un pacto condicional y un pacto incondicional. El nuevo pacto está hecho sobre algo incondicional. Se va a cumplir, se va a cumplir. Pase lo que se va a cumplir, porque Dios lo ha determinado. ¿Estamos bien con eso? Entonces, en el pacto, míreme un minuto, ya nos vamos. En el pacto mosaico, la Biblia dice, si guardares mi mandamiento, esto te acontecerá. En el nuevo pacto te dice, esto te acontecerá porque Cristo ya lo pagó y Cristo ya lo hizo. Uy, alguien tendría que decir amén a eso. Lo primero es mejor porque es completo. Lo segundo está basado en promesas incondicionales. Vamos rápido. Lo tercero, en el pacto mosaico, la obediencia era producida por el temor. La gente tenía temor y la obediencia era producida por el temor. En el nuevo pacto, la obediencia es producida por amor y por voluntad, fruto de un corazón cambiado, fruto de un corazón alcanzado, fruto de un corazón establecido para cosas mayores. Entonces, como resultado, me someto, me dispongo. En el antiguo pacto todo era bajo presión. En el nuevo pacto todo es por amor y por voluntad. Número 4. ¿Me está siguiendo? ¿Está tomando nota de estas cosas? Si no, después vuelvo a ver la transmisión que no hay ningún problema. Número 4. El nuevo pacto garantiza la revelación personal del Señor. Bienvenido a tiempos de sueños, de visiones, de maravillas, de milagros, de señales, de estar empoderado. Bienvenido a ese tiempo. El nuevo pacto garantiza la revelación. Cristo se te revelará. Y ahí es donde uno se entusiasma. Cristo se te revelará para toda cosa mayor. Número 4. Número 5. El completo olvido de los pecados. Número 5. El completo olvido de los pecados. Todo esto funciona en un marco. ¿Cuál es el marco, pastor? El nuevo pacto. Y ahí es donde uno le dice a los hermanos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo pacto con Cristo, bienvenido a un nuevo pacto. A ver, y déjeme que me tome un atrevimiento. Que nadie te venga a recordar tus pecados pasados. Pues yo tengo los míos que me cometí en alguna ocasión y las metí de patas que me mandé en alguna ocasión y seguramente usted también. Que nadie venga, no permita que nadie venga a traernos a una cruda realidad algo que Dios ya perdonó, borró, limpió y quitó de tu vida. Díganme amén a eso. Número 5, el completo olvido de los pecados. Número 6, descanso espiritual. Número 6, descanso en todas las cosas. Descanso, descanse. El descanso espiritual, míreme, ya termino, ya se nos cumplió el horario. El descanso espiritual es el resultado
de Cristo en mi vida. Te lo voy a decir de vuelta, anóteselo. El descanso espiritual es el resultado de Cristo en mi vida. Así que descanse. Y por último, el nuevo pacto asegura la preservación de lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha dicho que sería contigo. El nuevo pacto, el último de todos, el nuevo pacto, el pacto de Cristo en nosotros, nos asegura que todas las cosas serán cumplidas en tu vida y en la mía. ¿Está conmigo todavía de verdad? Yo le compartí algunos de los comentarios. Vuelva a esta transmisión las veces que le haga falta. Ahí en los mensajes están todos los puntos. Qué bueno poder estar en el marco de dispensaciones y de pactos. Las dispensaciones te traen a cumplimiento los tiempos de Dios. Y los pactos nos revelan vez tras vez la garantía, la seguridad de que el diseño que un día Dios comenzó con la vida de cada uno de nosotros lo va a cumplir tal cual lo ha determinado. Gracias a cada uno por estar conectados. Pastor Juan Carlos Molina, Tartagal, Salta, gracias por estar conectado. Pastora Roxana, Salta Capital, gracias por estar conectada. Pastora Laura Charco en Córdoba, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Pastora Cecilia Güero, San Luis Capital, gracias por estar con nosotros. Edgardo, ahí en Villa Mercedes, gracias por acompañarnos. A cada uno que se prendió en la transmisión, gracias por estar con nosotros y acompañarnos, en una bendición. Los alumnos que tienen manual, vean todo este material las veces que haga falta. A todos los que han estado participando, compártala la transmisión, comparta la transmisión. Es una bendición poder recordarles y recordar a Cristo en nuestras vidas en todo tiempo, a través de los tiempos, las dispensaciones, los pactos. Esto es una bendición. Así que bendiga a alguien. Gracias por estar conectado con nosotros esta noche. Mañana tendremos otra transmisión de nuevo. Si usted tiene libre, mañana conéctese. 20, 30 horas vamos a estar con gente de San Luis. Mañana tenemos escuela. Lo de mañana va a estar fuerte. Si usted puede, mañana conéctese a partir de las 20:30. Vamos a estar soltando palabra y bendiciendo a muchos. Gracias por estar conectados ahí. Gracias, Pastor Juan Carlos. Saludame a los hermanos ahí en Tartagal. Anhelo verlos, anhelo verlos. Yo creo que para fines de febrero viajo a Salta. Estamos ahí coordinando con los pastores Hugo y Roxana. Vamos a ver si me puedo hacer una escapadita hasta Tartagal por lo menos un día para estar con ustedes. Esto es una bendición, así que los bendigo. Gracias por estar conectados con nosotros en esta noche. Bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo su ministerio. Cristo es nuestro pacto y en Él estamos asegurados para todo tiempo mayor y mejor. Bendigo su vida con toda bendición. Gracias por haber estado ahí con nosotros.